Durante siglos, los secretos más oscuros de la humanidad han sido enterrados bajo piedras, sellados en códices olvidados o borrados deliberadamente de la historia oficial. Pero, ¿qué pasaría si uno de los textos más prohibidos del mundo reapareciera en uno de los lugares más enigmáticos de América? En lo alto de los Andes peruanos, donde la niebla abraza las ruinas como si intentara protegerlas de ojos indiscretos, un descubrimiento estremecedor amenaza con reescribir todo lo que creemos saber sobre la creación del hombre, los ángeles caídos y el fin de los tiempos. No se trata de un mito ni de una leyenda urbana, sino de un relato documentado y cuidadosamente oculto por quienes temen su contenido. El libro de Enoc, un texto apócrifo que describe la rebelión de los vigilantes, seres celestiales que descendieron a la tierra, ha sido hallado en Machu Picchu, en una versión desconocida, escrita en un lenguaje imposible. Lo que contenía esa versión era tan perturbador que los involucrados en su traducción pagaron un precio terrible. ¿Por qué estaba allí? ¿Quién lo colocó en una cámara subterránea sellada hace siglos? Y lo más inquietante, ¿por qué ahora? Prepárate para adentrarte en un misterio que podría poner en jaque a las religiones, a la ciencia y a la historia misma. 1. El hallazgo que nunca debió salir a la luz. Todo comenzó con una tormenta. No una tormenta cualquiera, sino una que azotó las alturas de Machu Picchu, como si los cielos intentaran advertirnos. Bajo esa furia desatada de truenos y neblina, un desprendimiento de tierra abrió una grieta en la ladera norte, revelando una cavidad oculta. Nadie debía estar allí, pero un grupo de investigadores locales, financiados en secreto por una fundación extranjera, decidió explorar sin notificar al gobierno peruano. Lo que encontraron bajo la roca fue una cámara subterránea de arquitectura desconocida, distinta a cualquier construcción incaica registrada. Los muros estaban cubiertos de símbolos que brillaban tenuemente, como si respiraran con la humedad milenaria. En el centro, sobre una plataforma de piedra negra, yacía un objeto envuelto en cuero endurecido por los siglos. Un libro, pero no era cualquier libro. Era un códice escrito en un idioma irreconocible, compuesto por caracteres geométricos que recordaban a las antiguas escrituras etíopes mezcladas con glifos sumerios. Los primeros en tocarlo comenzaron a tener sueños extraños. Uno de los arqueólogos, el más joven del grupo, desapareció esa misma noche sin dejar rastro. El libro fue rápidamente extraído del lugar y enviado fuera del país bajo extremo sigilo. Solo unos pocos supieron de su existencia. Uno de ellos filtró la verdad, poco antes de morir en circunstancias aún no esclarecidas. ¿Quién construyó esa cámara? ¿Por qué estaba ese texto allí, oculto a miles de kilómetros de su supuesto origen? Y más inquietante aún, ¿qué contenía que provocó tanto miedo entre quienes lo descubrieron? 2. ¿Qué es el libro de Enoc y por qué fue prohibido? El libro de Enoc no aparece en ninguna Biblia moderna, salvo en ciertas ramas de la Iglesia Ortodoxa etíope. Sin embargo, fue uno de los textos más influyentes del judaísmo antiguo y del cristianismo primitivo. Atribuido a Enoc, bisabuelo de Noé, el libro describe su ascenso a los cielos, donde recibe revelaciones prohibidas sobre la creación, la caída de los ángeles y el fin de los tiempos. Pero lo más perturbador es la historia de los vigilantes, ángeles enviados a la tierra para guiar a la humanidad que terminaron corrompidos por la carne humana. Estos seres enseñaron a los hombres la guerra, la hechicería, la metalurgia y otros conocimientos prohibidos. Como castigo fueron encerrados en las entrañas de la tierra hasta el día del juicio. Este relato ponía en jaque la autoridad religiosa. Sugería que el conocimiento no siempre era divino y que había seres superiores castigados por desafiar las órdenes celestiales. Por eso fue excluido por los concilios eclesiásticos en los primeros siglos del cristianismo. Aún así, su influencia perduró en la sombra. Fue redescubierto en Etiopía por misioneros europeos y traducido en el siglo XVIII. Desde entonces, ha sido objeto de obsesión para ocultistas, masones, teólogos y agencias gubernamentales. ¿Por qué molestaba tanto este libro a la Iglesia? ¿Qué secretos contiene que aún hoy provocan censura y temor? El hecho de que una copia haya aparecido en Machu Picchu plantea una pregunta escalofriante. ¿Quién lo llevó allí y por qué ahora?
3. El enigma de Machu Picchu más allá del imperio inca. Machu Picchu es considerada una joya del mundo incaico. Pero, ¿y si fuera más antigua que el propio imperio que la habitó? Existen evidencias arqueológicas ignoradas durante décadas que sugieren que esta ciudad sagrada fue construida sobre estructuras anteriores, bloques megalíticos en su base, alineaciones astronómicas precisas y túneles que se extienden bajo la montaña, indican que Machu Picchu podría haber sido un centro de conocimiento ancestral. Los incas no tenían escritura, pero veneraban lugares donde decían que los dioses hablaban. ¿Era Machu Picchu uno de esos lugares? Algunos relatos transmitidos oralmente por descendientes de los pueblos quechuas hablan de una voz de piedra que podía escucharse durante ciertos eclipses. Y extrañamente, esas fechas coinciden con referencias crípticas halladas en el supuesto Libro de Enoch, descubierto en el lugar. Si la ciudad fue construida o reconstruida para proteger ese conocimiento, entonces los incas no eran los autores del secreto, sino sus guardianes. Y si el libro estaba allí desde antes de su civilización, ¿quién lo colocó? Algunos estudios independientes revelan que hay zonas de Machu Picchu cerradas al acceso público, galerías bloqueadas por piedras con vigilancia constante. ¿Qué se esconde detrás de esas paredes? ¿Y si Machu Picchu fuera más que un sitio arqueológico? ¿Y si fuera un nodo de energía espiritual, un cruce entre mundos donde los antiguos vigilantes descendieron? 4. El arqueólogo desaparecido. Su nombre era Alejandro Ibarra. Tenía 34 años, doctorado en civilizaciones precolombinas por la Universidad de Salamanca. Nadie sabía que estaba en Perú cuando desapareció. Su presencia en Machu Picchu formaba parte de una expedición no registrada. Lo último que se sabe de él es una nota de voz enviada a su esposa desde un teléfono satelital. Lo encontré. Está aquí. No debería estar aquí. Esa fue la última vez que alguien escuchó su voz. Días después, su equipo reportó que se había extraviado tras adentrarse solo en una grieta cercana al Templo del Sol. Buscaron durante semanas. No hubo rastro de su cuerpo, ni pertenencias, ni señales de caída o ataque. Simplemente se esfumó. Sin embargo, alguien, nadie sabe quién, envió por correo un cuaderno de campo atribuido a Ibarra. Contenía anotaciones frenéticas, croquis de símbolos que no coinciden con ninguna escritura conocida, y una frase repetida varias veces: ellos no han olvidado, ellos observan. La esposa de Ibarra entregó el cuaderno a un periodista de investigación, quien murió en un accidente vehicular sospechoso una semana después. Desde entonces, el paradero del manuscrito es desconocido. ¿Fue un accidente? ¿Una desaparición voluntaria? ¿O alguien se aseguró de silenciar a quien tocó algo prohibido? 5. Una cueva sellada por siglos. La grieta que condujo al hallazgo no era nueva. Figuras indígenas habían hablado durante generaciones de una boca de piedra que debía permanecer cerrada. Una cueva que tragaba a quienes la desafiaban. El problema fue que los arqueólogos no escucharon esas advertencias. La entrada se hallaba tras una formación rocosa cubierta de musgo. A simple vista, parecía natural. Pero tras remover parte del suelo, emergió un dintel perfectamente tallado, con inscripciones talladas en bajorrelieve. Al adentrarse, la temperatura descendió bruscamente. Las paredes no estaban hechas por la naturaleza, sino por manos inteligentes. Cámaras internas, simétricas, perfectamente alineadas con los puntos cardinales. Al fondo, una especie de altar cubierto de polvo, y sobre él, el códice prohibido, rodeado de objetos que no pertenecían a ninguna cultura sudamericana. Una máscara de metal con símbolos semíticos, un fragmento de pergamino en hebreo antiguo y una pequeña caja sellada con plomo. Alguien había estado allí antes, mucho antes, y había hecho todo lo posible por ocultar ese lugar del mundo. ¿Por qué nadie lo encontró antes? ¿Por qué los documentos encontrados junto al libro hablaban de profecías y castigos celestiales? ¿Y por qué todos los que han entrado en esa cueva experimentan las mismas visiones? Un cielo rojo y seres de fuego descendiendo entre rayos. 6. Escrituras imposibles en tablillas milenarias. Cuando el códice fue llevado a una universidad privada en Suiza para su análisis, lo primero que desconcertó a los lingüistas fue el material sobre el que estaba escrito.
No era pergamino, ni cuero, ni papel de ningún tipo conocido. Las páginas parecían ser una aleación flexible de minerales orgánicos, capaz de resistir la humedad, el fuego y el paso del tiempo. ¿Tecnología antigua o algo más? Lo segundo que causó estupor fueron los símbolos. A simple vista, parecían glifos, pero al escanearlos con luz infrarroja, revelaron capas superpuestas de escritura, como si el texto hablara en distintos niveles, dependiendo del ángulo de lectura. Algunos expertos lo compararon con la escritura en lenguas muertas, como el proto-sinaítico o el ge'ez etíope, pero no coincidía del todo. Uno de los investigadores, un epigrafista francés, afirmó que el lenguaje contenía elementos de la llamada lengua adámica, la mítica lengua anterior a Babel. Su declaración fue ridiculizada. 2 meses después, fue encontrado muerto en su departamento sin signos de violencia, pero con una expresión de terror en el rostro. Las tablillas también mostraban ilustraciones, figuras aladas, espirales celestes, mapas estelares y lo que parece ser una puerta conectando la Tierra con otro plano. ¿Quién grabó esas escrituras? ¿Cómo sobrevivieron tanto tiempo sin deterioro? ¿Y por qué activan respuestas físicas y emocionales intensas en quienes las observan por mucho tiempo? 7. Un idioma angelical. Uno de los aspectos más desconcertantes del códice encontrado en Machu Picchu fue el idioma. No era solo que fuera desconocido, sino que provocaba efectos físicos en quienes lo leían en voz alta. Mareos, sudoración, visiones fugaces. Un monje lingüista que intentó transcribir una página entera terminó gritando en arameo antiguo, un idioma que jamás había estudiado. Los expertos comenzaron a preguntarse si este lenguaje era el mismo que los antiguos llamaban lengua de los ángeles. En textos apócrifos y grimorios medievales se habla de un idioma puro, utilizado por seres celestiales para comunicarse con los humanos en tiempos remotos. Este lenguaje, conocido como enoquiano por los ocultistas, fue registrado por el ocultista John Dee en el siglo XVI, supuestamente dictado por ángeles. Las similitudes entre el códice de Machu Picchu y los escritos de Dee son alarmantes. Algunos caracteres coinciden y ciertas estructuras gramaticales reflejan una lógica completamente ajena a cualquier lenguaje humano conocido. ¿Es posible que el idioma del libro sea una forma original del enoquiano? ¿Y si no fue inventado sino transmitido por entidades no humanas? El Vaticano guarda documentos con registros de exorcismos donde se reportaron frases en este mismo idioma. ¿Estamos ante una evidencia lingüística del contacto entre humanos y seres de otro plano? 8. Las similitudes con los textos del Mar Muerto. Cuando las imágenes del códice fueron filtradas a una red académica internacional, un teólogo israelí notó algo inquietante. Algunos fragmentos coincidían palabra por palabra con pasajes encontrados en los manuscritos del Mar Muerto, específicamente con el Libro de los Gigantes, uno de los textos más polémicos del conjunto descubierto en Qumran. En ese libro también se narra la rebelión de los vigilantes y el nacimiento de los Nefilim. Sin embargo, el texto de Machu Picchu contenía versiones más extensas, con detalles que no aparecen en ningún otro manuscrito conocido. Más desconcertante aún fue descubrir que ciertos símbolos del códice coincidían con inscripciones halladas en cavernas de Irán y Pakistán, donde nunca se ha documentado presencia incaica o precolombina. ¿Cómo pudo llegar ese conocimiento hasta los Andes? Una hipótesis radical sugiere que existió una civilización anterior al diluvio, global y conectada, que dejó fragmentos de su saber repartidos por todo el planeta. Machu Picchu sería solo uno de los muchos nodos de ese legado. La conexión con los textos del Mar Muerto implicaría una continuidad secreta del conocimiento entre culturas separadas por océanos y siglos. Una línea subterránea de sabiduría prohibida, cuidadosamente protegida de los ojos modernos. ¿Estamos frente a la evidencia de una humanidad anterior a la historia oficial? ¿O es todo parte de una manipulación para confundirnos sobre nuestro verdadero origen? 9. El capítulo perdido que habla de los vigilantes. Dentro del códice hallado en Machu Picchu, se encuentra un capítulo jamás antes registrado en ninguna versión del libro de Enoch. Este fragmento describe con precisión
el descenso de los vigilantes sobre las altas montañas del sur, donde el cielo besa la piedra y el sol duerme en la niebla. La descripción encaja sin lugar a dudas con la geografía de los Andes. Según el texto, estos seres no solo observaron a la humanidad, también sembraron conocimientos, manipularon linajes y alteraron la genética humana. Hablan de los hijos dobles de la tierra y el cielo, criaturas poderosas que causaron caos en la tierra. El capítulo detalla una guerra entre los vigilantes leales al Creador y los rebeldes. Los vencidos fueron condenados a vagar bajo la tierra y sus nombres fueron borrados. Uno de ellos, llamado Shemihasa, habría dejado un pacto sellado en piedra, oculto donde el sol se oculta entre las cumbres. ¿Ese pacto sería el códice mismo? Este capítulo también menciona una advertencia. Cuando el libro sea leído de nuevo en la lengua del cielo, los durmientes despertarán. ¿Quién tradujo este fragmento y por qué nadie lo ha publicado oficialmente? ¿Acaso temen lo que pueda desencadenar? Este hallazgo sugiere que los vigilantes estuvieron en América mucho antes de la llegada de los europeos y que el libro no solo narra el pasado, sino que anuncia el futuro. 10. Presencias en el cielo andino. Desde tiempos inmemoriales, los pueblos quechuas han relatado historias sobre seres de luz que descienden de los cielos y caminan entre los hombres en tiempos de oscuridad. Estos relatos, considerados mitológicos por la arqueología oficial, describen figuras aladas, sonidos sin fuente visible y luces que se posan sobre las montañas. Durante el siglo XX, se documentaron múltiples avistamientos en la región de Machu Picchu. Pilotos comerciales, militares e incluso turistas reportaron objetos brillantes, movimientos imposibles y desapariciones de luz en segundos. ¿Podrían estas presencias estar vinculadas al hallazgo del códice? Un sacerdote local contó en secreto a un investigador que, tras el hallazgo, la frecuencia de estos avistamientos aumentó. Algunas noches, una luz blanca permanece suspendida sobre la montaña durante horas. Los animales reaccionan con temor y los relojes se detienen. Antiguos mitos hablan de los apus, espíritus de las montañas, protectores de portales sagrados. ¿Eran estos apus en realidad los vigilantes del libro de Enoc, vigilando desde otro plano dimensional? El códice menciona que los ángeles caídos eligieron las cumbres donde el hombre no puede respirar sin temblar, para esconder su legado. Machu Picchu encaja perfectamente en esa descripción. ¿Son estas presencias una señal de que algo se ha activado? ¿Están regresando los antiguos guardianes? 11. ¿Quién fue Enoc según los antiguos? Enoc es uno de los personajes más enigmáticos de las escrituras antiguas. Aparece brevemente en el Génesis como el séptimo patriarca después de Adán, pero lo que se dice sobre él es extraordinario. Caminó Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Nada más, nada menos. No murió, no envejeció, simplemente fue arrebatado del mundo humano. Pero fuera del canon bíblico, su historia se expande en textos apócrifos y esotéricos. Según el libro de Enoc, fue llevado por ángeles a los cielos, donde fue instruido en secretos divinos. Se convirtió en el escriba celestial, aquel que vio el futuro, los secretos de la creación y las condenas de los ángeles caídos. Algunos rabinos antiguos lo consideraban un protoprofeta, incluso superior a Moisés en sabiduría oculta. En las tradiciones místicas judías como la Cábala, Enoc es identificado con Metatrón, el más poderoso de los ángeles, aquel que se sienta junto al trono de Dios. ¿Fue Enoc un humano elevado a otra forma de existencia, un intermediario entre mundos? O, como sugieren teorías más radicales, un contacto extraterrestre que cambió el rumbo de la humanidad. Si el libro hallado en Machu Picchu es realmente obra suya, o contiene sus enseñanzas, podríamos estar frente a un legado que trasciende religiones y civilizaciones. ¿Por qué la historia oficial minimiza a Enoc? ¿Y por qué su libro fue condenado durante siglos como peligroso? 12. La conexión con los Nefilim. Entre las revelaciones más escalofriantes del libro de Enoc está la existencia de los Nefilim, seres híbridos, nacidos de la unión entre los ángeles caídos, los vigilantes y las hijas de los hombres. Estos gigantes, de fuerza y sabiduría sobrenaturales, se convirtieron en tiranos, corrompieron la tierra
y llevaron a la humanidad al borde del abismo. El códice encontrado en Machu Picchu contiene descripciones detalladas de estos seres. Habla de su estatura descomunal, su habilidad para controlar los elementos y su insaciable hambre. Algunos fragmentos hacen referencia a rituales realizados para sellar su poder en lo profundo de la tierra. ¿Podrían los Nefilim haber sido reales? En culturas antiguas de todo el mundo hay leyendas de gigantes. Los Anunnaki en Mesopotamia, los Viracocha en los Andes, los titanes en Grecia, son ecos de la misma verdad oculta. Más inquietante aún, el códice sugiere que no todos fueron destruidos. Algunos fueron dormidos hasta el tiempo señalado. ¿Y si ese tiempo está cerca? Investigadores alternativos señalan evidencias arqueológicas de esqueletos gigantes en zonas remotas de Perú y Bolivia, enterrados junto a objetos rituales y símbolos similares a los del libro de Enoc. ¿Fueron los incas guardianes de estos secretos? ¿Y por qué tanto interés moderno en ocultar estas huellas de gigantes? 13. La ira de la Iglesia en la Edad Media. Durante los primeros siglos del cristianismo, el libro de Enoc era respetado y citado. Incluso autores como Tertuliano y Justino Mártir lo consideraban una fuente legítima de sabiduría divina. Pero algo cambió. En la Edad Media, el poder eclesiástico comenzó a ver en este texto una amenaza, no por su contenido moral, sino por sus implicaciones teológicas. Si los vigilantes eran ángeles rebeldes que enseñaron conocimientos a los humanos, entonces el conocimiento no venía solo de Dios. Los clérigos comenzaron a condenar el libro como herético. Se ordenó su destrucción en múltiples regiones de Europa. Se decía que quien lo leyera sin la debida preparación caería en la locura o en la tentación del diablo. Los monjes que copiaban manuscritos fueron instruidos para ignorar cualquier mención a Enoc fuera del Génesis. Se reescribieron pasajes para ocultar su existencia. En muchos monasterios, poseer el libro de Enoc era motivo de excomunión. ¿Por qué tanto temor? ¿Qué verdad no querían que llegara a las masas? Algunos teólogos afirmaban en secreto que el libro contenía el origen del pecado, no en Adán, sino en la mezcla de ángeles y humanos. ¿Fue esta la razón real del diluvio? ¿Y si el libro contiene pistas sobre cataclismos provocados por estos seres antiguos? La furia de la Iglesia escondió algo más que un libro. Tal vez ocultó el manual de un conocimiento que podía liberar o destruir la humanidad. 14. El concilio que lo borró de la Biblia. Pocos recuerdan que en los primeros siglos del cristianismo, la Biblia no estaba aún definida. Diferentes comunidades utilizaban distintos textos sagrados. Fue durante los concilios eclesiásticos, especialmente el de la Odisea en el siglo IV, cuando se comenzó a establecer qué libros serían considerados inspirados y cuáles serían rechazados. El libro de Enoc fue uno de los primeros en ser eliminado. No fue por contradicciones doctrinales, sino por el miedo a lo que implicaba. Las autoridades eclesiásticas veían en él una amenaza directa al control del dogma. ¿Cómo explicar al pueblo que los ángeles podían revelarse, enseñar magia, ciencia, astrología? Además, el libro predecía un juicio final no solo para los hombres, sino para los seres celestiales. Esto erosionaba la imagen de una jerarquía divina perfecta e incuestionable. Los líderes del concilio decidieron silenciarlo, pero no pudieron destruirlo del todo. Copias se preservaron en las comunidades cristianas etíopes, lejos del alcance de Roma. Allí sobrevivió intacto durante siglos. ¿Fue una censura espiritual o una estrategia para mantener el monopolio del conocimiento? ¿Qué otros textos fueron condenados junto a Enoc y qué secretos compartían? El hecho de que un códice haya aparecido ahora, en el corazón de los Andes, sugiere que el contenido del libro sigue siendo peligroso para ciertos poderes, y tal vez más necesario que nunca para entender lo que se avecina. 15. Los códices secretos del Vaticano. Durante siglos, el Vaticano ha sido acusado de esconder conocimientos antiguos en su archivo secreto. Un lugar real, custodiado con mayor rigor que cualquier banco o instalación militar. Se sabe que contiene más de 85 kilómetros de estanterías, con documentos que datan de más de 1000 años. Entre los textos más buscados por investigadores está el libro de Enoc, no la versión etíope conocida, sino supuestos fragmentos originales en arameo y otras lenguas desaparecidas.
Según filtraciones de exmiembros del clero, el Vaticano posee una copia del códice hallado en Machu Picchu desde los años 80. Habría sido entregado por un sacerdote jesuita peruano poco antes de su misteriosa desaparición. ¿Por qué guardan silencio? ¿Qué temen que sepamos? Algunos investigadores afirman que los símbolos del códice aparecen también en frescos ocultos en iglesias medievales europeas y en los márgenes de grimorios inquisitoriales clasificados. ¿Es posible que el Vaticano sepa del origen real de la humanidad o del regreso de los vigilantes? Y si ya conocían el contenido del códice, ¿por qué permitir su hallazgo ahora? ¿Se trata de una filtración accidental o de una revelación controlada? El silencio vaticano podría ser la prueba más ruidosa de que el secreto está a punto de estallar. 16. Incas y ángeles caídos. ¿Mitologías conectadas? Las leyendas incaicas están llenas de relatos sobre dioses que descendieron del cielo. Viracocha, el creador, surgió de las aguas y caminó entre los hombres, enseñando sabiduría antes de desaparecer en el horizonte. Pero no estaba solo. Había otros seres que, según los mitos, poseían poderes sobrenaturales y enseñaban a los hombres a construir, sembrar y dominar los elementos. Algunos de estos relatos hablan de seres brillantes que desobedecieron las leyes del cielo y se mezclaron con los humanos. ¿Pueden estas figuras ser interpretadas como los vigilantes del libro de Enoc? Ambas narrativas, la bíblica y la andina, hablan de entidades superiores que bajaron del firmamento y alteraron el curso de la humanidad. En ambas hay castigos divinos, cataclismos y la necesidad de borrar lo que fue corrompido. ¿Y si los ángeles caídos no se limitaron al Medio Oriente? ¿Y si también descendieron en América? La similitud entre los relatos es inquietante. En antiguos quipus, los nudos sagrados usados por los incas para transmitir información, se han identificado patrones que algunos estudiosos relacionan con constelaciones y tiempos cíclicos similares a los del calendario enociano. ¿Guardaban los incas, sin saberlo, el mismo conocimiento que Enoc había recibido en los cielos? ¿Y si fueron ellos los últimos guardianes de esa verdad prohibida? Tal vez los dioses de los Andes y los ángeles rebeldes de los textos apócrifos sean las mismas entidades, vistas con ojos distintos en culturas separadas. 17. El templo subterráneo bajo Machu Picchu. Poco se ha dicho públicamente sobre lo que hay bajo Machu Picchu. La imagen que la mayoría conoce es la de una ciudad sagrada construida sobre la cima de una montaña, pero documentos filtrados de una investigación privada de los años 70 revelan que existe una estructura subterránea aún más antigua. Se trata de un templo excavado directamente en la roca, con pasillos que descienden en espiral y cámaras que no responden a la arquitectura inca. En su interior se han encontrado restos de obsidiana pulida, símbolos desconocidos y, lo más inquietante, una cámara central sin puertas, con un altar hecho de un solo bloque de basalto negro. Fue en ese altar donde, según los informes no oficiales, se encontró el códice. El templo no aparece en ningún mapa y su entrada fue sellada poco después del hallazgo. Algunos trabajadores que participaron en la excavación hablaron de sensaciones extrañas al ingresar: dolor de cabeza, desorientación, alucinaciones auditivas. Un guía local aseguró haber visto una sombra alada deslizándose entre los muros. ¿Por qué ocultar esta estructura al público? ¿Qué secretos guarda en sus profundidades? La forma de los corredores sugiere un conocimiento geométrico avanzado, con alineaciones hacia constelaciones visibles solo en solsticios específicos. ¿Un calendario estelar? ¿Una puerta entre mundos? El templo bajo Machu Picchu podría no haber sido construido por humanos, o al menos no por humanos como nosotros los conocemos. 18. La anomalía electromagnética. Uno de los aspectos menos discutidos públicamente sobre Machu Picchu es su comportamiento electromagnético. Equipos científicos que han trabajado discretamente en la zona reportaron alteraciones en sus instrumentos: brújulas que giran sin control, baterías que se descargan repentinamente, frecuencias de radio bloqueadas. Pero lo más inquietante es que estas anomalías se concentran en una región muy específica, justo encima del templo subterráneo donde se halló el códice.
Los datos recogidos muestran una perturbación en el campo geomagnético que no tiene explicación geológica. No hay minerales ferrosos en la zona ni actividad tectónica significativa. Aún así, los aparatos registran un pulso rítmico, como una señal. ¿Es una especie de baliza? ¿Un sistema de protección antiguo que aún sigue activo? Algunos teóricos sostienen que estos fenómenos son típicos en lugares considerados puertas dimensionales, zonas donde el velo entre mundos se adelgaza. Curiosamente, los síntomas experimentados por los arqueólogos, mareos, visiones, sueños extraños, coinciden con reportes de otros sitios de alta energía como las pirámides de Egipto o los templos mayas. ¿Puede el códice estar emitiendo una señal? ¿O fue colocado allí para aprovechar una energía ya existente en el lugar? La conexión entre lo físico y lo espiritual parece más tangible en Machu Picchu. Algo está latiendo bajo sus piedras, y podría no ser humano. 19. Las piedras que cantan. Durante la restauración de ciertos sectores de Machu Picchu, en los años 90, varios trabajadores reportaron un fenómeno inusual. Algunas piedras, al ser tocadas, emitían un sonido muy leve, como una vibración. No un eco común, sino un zumbido prolongado, casi musical. Inicialmente se pensó en un efecto acústico, pero cuando ingenieros del Instituto Nacional de Cultura analizaron las rocas, descubrieron que eran de una composición poco común, un tipo de granito con alto contenido de cuarzo. Este mineral es conocido por su capacidad de resonancia y se ha utilizado en tecnologías modernas como los relojes de precisión. ¿Puede ser que los constructores antiguos supieran esto? ¿Diseñaron Machu Picchu como una estructura que responde a frecuencias específicas? Lo más inquietante es que estas piedras cantoras se encuentran especialmente en torno al templo subterráneo donde fue hallado el códice. Algunos aseguran que ciertos sonidos activan vibraciones perceptibles solo al oído humano durante el silencio absoluto. Un investigador logró registrar un patrón acústico que, al ser analizado, mostraba coincidencias con ciertos símbolos del códice, como si el lugar fuera una clave sonora, una partitura cósmica. ¿Y si el códice no solo se lee, sino que también se escucha? ¿Y si está diseñado para ser activado mediante sonido? Los antiguos sabían algo sobre frecuencias y conciencia que apenas comenzamos a redescubrir. Y quizás, al activar esas piedras, estamos abriendo más que un portal simbólico. 20. El símbolo de Enoch en un muro inca. Entre las muchas piedras talladas de Machu Picchu, hay una que sobresale por su extraña inscripción. Se trata de un bajo relieve oculto tras una estructura secundaria, que solo se revela cuando el sol alcanza cierto ángulo. La figura es simple pero poderosa. Un círculo rodeado de alas, con una espiral en el centro. Durante años, se pensó que era un símbolo solar más, hasta que un investigador que había trabajado con textos enocianos lo identificó como el sello de Enoch, una marca que, según antiguos grimorios, representa el conocimiento celestial entregado al hombre. ¿Cómo llegó ese símbolo a los Andes? ¿Es una coincidencia? ¿O la prueba de que el conocimiento de Enoch se transmitió a culturas que jamás tuvieron contacto con el Medio Oriente? Más perturbador aún, el símbolo es idéntico al grabado en la cubierta del códice hallado bajo el templo, lo que sugiere que no fue un añadido posterior, sino parte de un diseño global. ¿Existe una red de lugares sagrados conectados por este sello? ¿Podrían existir más códices escondidos en otras regiones? El símbolo, ahora borrado parcialmente por el desgaste, parece haber sido tallado con herramientas imposibles para la tecnología inca, como si hubiera sido hecho con láser. ¿Tecnología antigua o intervención externa? La presencia del sello de Enoch en Machu Picchu desafía toda lógica académica, y quizá esté ahí para señalar la entrada a un secreto aún mayor. 21. El manuscrito que cambió de manos. Después del hallazgo en Machu Picchu, el códice no fue enviado directamente a ninguna institución académica oficial. Fue trasladado de forma clandestina por helicóptero hacia una base privada en Cusco, según el testimonio de un exmilitar peruano. Allí permaneció por 3 días, hasta que fue entregado a un agente extranjero, presuntamente vinculado a una fundación suiza de arqueología avanzada. Ese fue el comienzo de una cadena de custodios ocultos. El manuscrito pasó por manos privadas, investigadores independientes
y supuestas logias esotéricas. Cada poseedor dejó un rastro de caos, enfermedades repentinas, accidentes inexplicables, muertes súbitas. Algunos creían que el libro estaba maldito, otros decían que simplemente no debía ser tocado. Un criptólogo alemán afirmó haber traducido 5 páginas. Luego renunció a su cátedra, se recluyó en un monasterio y jamás volvió a hablar. El siguiente custodio fue un multimillonario coleccionista de arte sacro. Su avión privado desapareció sobre el Atlántico en 2007. Lo más inquietante, un fragmento del códice fue vendido en el mercado negro en Estambul. Cuando intentaron rastrear al vendedor, descubrieron que había muerto semanas antes. Entonces, ¿quién realizó la transacción? ¿Está el códice siendo deliberadamente escondido por fuerzas que conocen su poder? ¿O está protegiéndose a sí mismo como si tuviera voluntad propia? La historia del manuscrito es una sombra que se mueve entre manos temerosas y ojos curiosos. Un objeto que, tal vez, nunca debió salir de la montaña. 22. El espía alemán en los Andes. Durante la Segunda Guerra Mundial, varios agentes del Tercer Reich fueron enviados a Sudamérica en misiones secretas. Aunque oficialmente buscaban recursos naturales y aliados, documentos desclasificados revelan que algunos tenían un interés muy distinto: los textos antiguos y los sitios sagrados precolombinos. Uno de estos agentes, conocido solo por su seudónimo Krae, Cuervo, fue visto por última vez en los alrededores de Machu Picchu en 1942. Según un diario recuperado en Berlín tras la guerra, Krae afirmaba haber encontrado un libro de los dioses caídos, custodiado por una secta local. El diario describe un acceso oculto bajo la ciudad incaica, rituales en lenguas desconocidas y una figura encapuchada que le habló en sueños. Krae desapareció sin dejar rastro, pero su diario fue hallado en un escondite junto a un mapa de la región con marcas precisas. Una de esas marcas coincidía exactamente con el lugar donde, décadas después, se descubriría el códice. ¿Fue el espía alemán el primero en encontrar el libro? ¿Lo ocultó o fue devorado por su conocimiento? Los nazis tenían un programa real llamado Ahnenerbe, dedicado a rastrear los orígenes ocultos de la humanidad. Creían que ciertos textos revelaban el poder de razas antiguas. ¿Esperaban hallar en Machu Picchu la prueba definitiva de su teoría de la raza aria divina? La presencia de Krae en los Andes sugiere que este secreto era perseguido por las potencias más oscuras desde mucho antes de su hallazgo oficial. 23. Los nazis y su obsesión con los textos antiguos. La fascinación nazi por lo oculto no es un mito. Heinrich Himmler, líder de las SS, fundó una institución oficial llamada Ahnenerbe, cuya misión era redescubrir los orígenes ocultos de la raza humana. Creían que los textos antiguos contenían claves para acceder a poderes perdidos, tecnología ancestral e incluso portales dimensionales. Machu Picchu estaba en su lista de destinos estratégicos. Según informes rescatados por historiadores modernos, varios agentes alemanes llegaron a Perú con credenciales falsas de exploradores y arqueólogos. Su interés no era la cultura inca, sino los posibles vínculos con una civilización anterior. Buscaban símbolos, códices y estructuras subterráneas. Uno de sus objetivos clave era encontrar el lenguaje de los dioses, y el libro de Enoch era parte de esa obsesión. El texto describe tecnología celeste, conocimiento prohibido y una raza de seres superiores. Todo encajaba con la narrativa nazi de una civilización madre perdida. Se dice que Himmler poseía una copia incompleta del libro traducida al alemán antiguo. La consideraba el Evangelio de los elegidos. Tras la guerra, muchos de estos documentos desaparecieron. Algunos creen que fueron llevados por la CIA. Otros aseguran que siguen ocultos en monasterios alpinos. ¿Podría el códice de Machu Picchu haber sido parte de ese plan oculto? ¿Y si lo que encontraron allí fue tan perturbador que lo decidieron esconder para siempre? La verdad es que el interés nazi por el libro de Enoch no era meramente arqueológico. Era una búsqueda desesperada por el poder absoluto. 24. La operación encubierta de la CIA. Después de la Segunda Guerra Mundial, la CIA heredó muchos de los archivos ocultos de los nazis. Entre ellos,
informes sobre sitios arqueológicos con propiedades anómalas. Machu Picchu aparecía repetidamente en esos documentos. Desde los años 60, la agencia desplegó agentes encubiertos en Perú, bajo la fachada de antropólogos y diplomáticos. Uno de los objetivos era confirmar la existencia de estructuras subterráneas no clasificadas y, sobre todo, localizar un texto descrito como tecnología no humana en forma de códice. En 1983, una misión clasificada con nombre clave Operación Serafín fue desplegada en la región. Según un documento filtrado por un exanalista, el grupo ingresó a una cámara desconocida bajo Machu Picchu y recuperó un objeto envuelto en metal blando. Lo que hicieron con él después sigue siendo un misterio. Algunos creen que el códice fue trasladado a un laboratorio de la NSA en Utah. Otros, que fue entregado al Vaticano a cambio de cooperación tecnológica. Nada se ha confirmado oficialmente. Curiosamente, desde esa fecha, la zona de Machu Picchu ha estado más controlada. Se restringieron excavaciones, se reforzó la vigilancia y ciertos accesos naturales fueron sellados con concreto. La CIA encontró algo que desafía la historia humana. ¿Y por qué sigue clasificando estos documentos 40 años después? Tal vez el mayor secreto de la humanidad no está en Marte ni en los archivos del Área 51, sino bajo las piedras sagradas de los Andes. 25. El sacerdote que lo tradujo y murió en el exilio. En 1997, un sacerdote jesuita retirado, el padre Isidro Nájera, contactó a un periodista español para compartir una revelación. Afirmaba haber traducido parcialmente un texto que no debía existir. Un códice hallado en los Andes que contenía partes desconocidas del libro de Enoch. Nájera vivía exiliado en Ecuador, aislado del Vaticano y abandonado por su orden. Según él, había sido asignado en los años 80 para asesorar a un grupo de arqueólogos en Cusco. Allí vio el códice por primera vez. Lo describió como una entidad viva que comunica, no un libro para leer. Durante 6 años, trabajó en secreto en su traducción, convencido de que estaba descifrando el verdadero mensaje de los vigilantes. Aseguró que el texto predecía un ciclo de purificación de la tierra y el regreso de entidades que nunca se fueron del todo. El periodista que lo entrevistó nunca publicó el reportaje. Fue encontrado muerto por envenenamiento semanas después. Nájera desapareció poco después de enviar una carta cifrada a un colega teólogo. En ella mencionaba que había activado la secuencia y que el sello estaba roto. ¿Qué secuencia? ¿Qué sello? Nadie sabe. Hoy, solo fragmentos de su traducción circulan en foros esotéricos y documentos anónimos. Algunos afirman que el padre Nájera pagó con su vida por revelar una verdad sagrada. Otros creen que simplemente enloqueció. Pero si el códice fue traducido, ¿qué reveló que fue tan peligroso? 26. El contenido maldito. Profecías cumplidas. Algunas de las secciones traducidas del códice contienen fragmentos proféticos, pero lo más perturbador es que varias de esas profecías ya se han cumplido. Hablan de terremotos, donde la tierra no tiembla desde tiempos remotos, de una gran torre de fuego que caerá del cielo sobre el Águila del Norte, y de una plaga sin carne que vaciará las calles del mundo. ¿Coincidencias? ¿O advertencias ignoradas? El padre Nájera creía que el códice no era solo una crónica del pasado, sino una guía del ciclo eterno que atraviesa la humanidad, que cada civilización, al alcanzar cierto nivel de soberbia y poder, despierta a los vigilantes dormidos. Una profecía en particular genera escalofríos. Cuando el hombre construya ojos para ver los cielos y oídos para escuchar a los muertos, el sello será quebrado y los guardianes despertarán de su sueño de piedra. ¿Estamos hablando de satélites? ¿De inteligencia artificial? El texto habla de 3 señales en el cielo que anunciarán la apertura del portal. Curiosamente, entre 2020 y 2023, se documentaron 3 eventos astronómicos extraños sobre América del Sur: luces inexplicables, pulsos magnéticos y desapariciones de aves. ¿Está ocurriendo algo que aún no comprendemos? ¿Y si el códice no está maldito, sino que simplemente revela verdades que no estamos preparados para aceptar? Quizás no se trata de evitar el destino,
sino de reconocer que hemos repetido un patrón ancestral. 27. La advertencia sobre el regreso de los vigilantes. Entre los pasajes más escalofriantes del Códice, se encuentra uno escrito en caracteres que, al ser traducidos, formaron una oración directa. Volveremos cuando seamos olvidados. ¿Quiénes son ellos? ¿Y por qué esperan el olvido? El libro de Enoc relata que los vigilantes fueron castigados, sepultados en las entrañas del mundo hasta el juicio final. Pero el códice encontrado en Machu Picchu sugiere que ese juicio no es un evento único, sino cíclico, que los vigilantes regresan una y otra vez, disfrazados de dioses, sabios, salvadores. Siempre que la humanidad se aleja de su esencia, un pasaje describe su regreso. Vendrán en forma de luz y de sombra, con palabras dulces y ojos vacíos. Hablarán de libertad, pero sembrarán división. ¿Están entre nosotros ahora? Algunos teóricos sostienen que estos seres ya han comenzado su retorno, infiltrándose en centros de poder, ciencia y religión, que no buscan dominar abiertamente, sino alterar la conciencia colectiva. El Códice advierte: cuando los hombres nieguen el cielo y adoren su propia imagen, los durmientes romperán el silencio de las piedras. ¿Será esa la razón por la cual tantos esfuerzos se hacen para desacreditar este texto? ¿Temen que reconozcamos las señales de su regreso? No es un cuento, es una advertencia escrita hace milenios y enterrada por quienes conocían su poder. 28. Las civilizaciones que cayeron tras desobedecer. El Códice menciona una lista de 7 naciones antiguas que fueron destruidas por desobedecer las leyes celestiales. No se trata de nombres conocidos, sino de descripciones simbólicas: la ciudad de los pilares de luz, el imperio de las bestias aladas, la nación que construyó un espejo del cielo bajo la tierra. Cada una fue destruida, no por guerras ni catástrofes naturales, sino por invocar aquello que no debía ser llamado. Las similitudes con civilizaciones históricas son inquietantes. La ciudad de los pilares podría ser Atlántida, la de los espejos, Teotihuacán o Göbekli Tepe. El patrón es claro: cuando los humanos adquieren conocimiento sin sabiduría, los vigilantes regresan. El Códice no es ambiguo al respecto. El fuego no vendrá del cielo ni del infierno, vendrá de la arrogancia del hombre que intenta abrir las puertas del cielo con manos impuras. ¿Es ese el ciclo que estamos repitiendo ahora? Las antiguas culturas nos dejaron advertencias en piedra, mitos disfrazados de leyendas, pero el mensaje es el mismo: no invoques lo que no comprendes. Tal vez el Códice no fue un mensaje para el pasado, sino una última advertencia para el presente. 29. El silencio de los gobiernos. Desde el descubrimiento del Códice, el gobierno peruano ha evitado toda mención oficial. Los accesos a la zona donde fue hallado fueron sellados y cualquier intento de investigación independiente ha sido bloqueado. Se han dado explicaciones vagas sobre preservación del patrimonio, pero detrás de ese silencio hay presiones externas. Agencias internacionales, embajadas y organizaciones misteriosas han intervenido. ¿Qué tienen que ocultar? En 2004, un periodista que intentó acceder a los documentos del hallazgo desapareció en ruta a Aguas Calientes. Su cámara fue encontrada flotando en un río, pero su cuerpo jamás apareció. Informantes locales aseguran que helicópteros sin insignias han sobrevolado Machu Picchu en horarios nocturnos, que extraños equipos de medición han sido instalados y luego retirados en completo sigilo. ¿A qué le temen los gobiernos? ¿O están colaborando con algo más grande? El silencio no es protección, es complicidad, y cuanto más tiempo se oculta la verdad, más cerca parece estar su desenlace. 30. Científicos desaparecidos tras leerlo. No es solo misticismo lo que rodea al Códice. Varios científicos que han tenido acceso directo a él han desaparecido sin dejar rastro. En 2009, un grupo de lingüistas suizos viajó a Perú para analizar los símbolos. Tras enviar su primer informe, nunca más se supo de ellos. Su hospedaje quedó vacío, sus equipos apagados, sus pasaportes intactos. En 2013, una astrofísica italiana que analizaba los mapas estelares del Códice fue encontrada muerta en su departamento. La causa oficial fue suicidio,
pero la autopsia reveló rastros de una sustancia desconocida en su organismo. Los patrones se repiten: acceso, descubrimiento, desaparición. ¿El códice está protegido por alguna fuerza? ¿O simplemente revela verdades que ciertos grupos no quieren que se difundan? Lo más perturbador es que ninguno de los informes oficiales de estas investigaciones ha sido publicado. Todo lo que se sabe proviene de filtraciones y testimonios fragmentarios. ¿Y si hay un precio por conocer la verdad? Quizás el mayor misterio del códice no sea su contenido, sino lo que ocurre con quienes lo entienden demasiado bien. 31. El templo sellado otra vez en 1983. En documentos clasificados por décadas, finalmente filtrados en 2015, se reveló que en 1983 el acceso al templo subterráneo de Machu Picchu fue clausurado por orden directa de una agencia internacional no identificada. La justificación fue la presencia de materiales biológicos potencialmente peligrosos, pero testigos afirman que no se trataba de contaminación, sino de activación. Uno de los arqueólogos del equipo original, en una entrevista anónima, relató que algo dentro del templo comenzó a emitir luz. No había energía eléctrica, pero las paredes brillaban. Una vibración se sentía bajo los pies. Era como si el lugar respirara. Tras este evento, llegaron agentes extranjeros con trajes protectores y sellaron el acceso con concreto armado. Desde entonces, la entrada ha sido permanentemente vigilada, incluso por satélites. ¿Activaron algo que no comprendían? ¿O interrumpieron un proceso que no debía ser detenido? El templo fue sellado, pero la montaña sigue viva. Y si el códice es real, su mensaje aún resuena en las piedras que cantan bajo la niebla. 32. ¿Una conspiración global para ocultarlo? Cuando múltiples gobiernos, religiones y agencias privadas cooperan para enterrar una misma verdad, no puede tratarse de una simple fábula. Las pistas están ahí. El códice existe. Los informes están ocultos. Las muertes se acumulan. ¿Qué secreto puede justificar tanto silencio, tanta sangre, tanta vigilancia? Algunos investigadores creen que el códice contiene la verdadera historia del origen humano, escrita no por dioses, sino por testigos celestiales, y que esa verdad desmantela toda estructura de poder moderno. Religiones quedarían obsoletas, gobiernos perderían legitimidad, la ciencia tendría que reescribirse. Por eso el códice debe permanecer oculto, pero hay otra posibilidad más oscura, que no lo estén ocultando para protegernos, sino para usarlo. El conocimiento del códice puede ser una llave, una puerta hacia qué. Quien lo controle, controlará el relato. Y quien controle el relato, controlará el destino de la humanidad. 33. ¿Qué harías tú si lo tuvieras en tus manos? Imagina que el códice llega a ti. Un libro que no debería existir, escrito en un idioma imposible, capaz de abrir puertas hacia verdades inimaginables. ¿Qué harías? ¿Lo leerías? ¿Lo esconderías? ¿Lo quemarías por miedo? Cada página podría darte poder o condenarte. Serías parte de una cadena de guardianes o de víctimas. La historia está llena de quienes tocaron secretos que superaban su entendimiento, pero también está llena de silencios. Silencios que se repiten cuando la verdad es demasiado pesada para ser dicha. Tú tienes ahora parte de esa historia, y quizás la verdadera pregunta no es ¿qué harías tú?, sino ¿y si ya lo tienes? El libro de Enoch, hallado en Machu Picchu, no es solo un objeto arqueológico, es una grieta en el velo de la historia oficial, un testigo mudo de secretos que desafían nuestras creencias, nuestras religiones y nuestra propia identidad como especie. ¿Qué se está ocultando? ¿Por qué tantas manos poderosas se han empeñado en silenciarlo? Tal vez porque quien controla la verdad, controla también el miedo. Y quien controla el miedo, gobierna el mundo. Este códice maldito, perseguido por siglos, nos lanza una advertencia. Hemos estado aquí antes. Hemos tocado el fuego de los cielos y hemos pagado el precio. Pero aún hay tiempo. Tiempo para cuestionar, para buscar, para despertar, porque los verdaderos vigilantes tal vez no están bajo tierra, tal vez están observando ahora mismo. Y quizás el mayor peligro no sea su regreso, sino nuestra indiferencia. Si este relato resonó contigo,
Suscríbete, comparte este video y únete a quienes aún se atreven a preguntar lo prohibido, porque en un mundo de mentiras, la verdad sigue siendo el mayor acto de rebelión.